Muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a tener una charla sobre el uso y manejo de los alcoholímetros en aire expirado. Mi nombre es Liliana Serna, yo soy gerente de cuenta de Proson SAS y pues vamos a tener una agenda que se las voy a explicar a continuación. A partir de este momento es importante que tengamos claro que no se aceptan más ingresos. Las personas que ya ingresaron y por algún motivo se desconecten pueden volver a ingresar sin necesidad de requerir permiso. Pero las personas que se quieran conectar, digamos, inicialmente después de la hora pactada, no se les puede permitir el ingreso y tendrán que conectarse en una próxima oportunidad. ¿De acuerdo? Em, ¿Cómo vamos a plantear la charla? Primero vamos a tener unos conceptos básicos que es importante que tengamos en cuenta, digamos, al momento de tomar las pruebas con alcoholímetros en aire expirado, porque siempre ha existido, digamos, como una confusión de por qué si el alcoholímetro toma la prueba en el soplo, porque el resultado nos da en miligramos sobre litro de sangre, por ejemplo. Es una de las preguntas más frecuentes. El circuito del alcohol en el organismo, ¿a qué se refiere esto? ¿Cómo se procesa el alcohol en el organismo y precisamente por qué el resultado nos da miligramos sobre 100 mililitros de sangre? Vamos a tener una separación de conceptos de lo que es alcoholemia y grado de alcoholemia para que evitemos cometer errores, sobre todo en el procedimiento, el que está escrito dentro de nuestras compañías en lo que tiene que ver con la toma de las pruebas. Vamos a tener un acercamiento con el marco legal que nos aplica a nosotros como compañía para poder realizar estas pruebas. Y por último, vamos a hacer una parte práctica en el uso y manejo de los alcoholímetros que provee Prosoin. Es importante tener en cuenta que la primera parte aplica para todos los alcoholímetros en aire expirado. Sin embargo, para la parte práctica, esta capacitación va dirigida a los clientes que han adquirido los equipos con nosotros. Por ende, la parte práctica se va a enfocar en los equipos que nosotros manejamos, que son el ALP1 y pues en algunos casos el iBlow. Iniciemos entonces con los conceptos básicos. El alcoholímetro o bafómetro o etilómetro, o sea, lo nombran de diferentes maneras, es un dispositivo utilizado para que nosotros podamos realizar estas pruebas de manera objetiva. ¿Qué pasa? Desde siempre los empleadores han tenido la potestad de retirar del trabajo o de terminar un contrato a una persona que tiene presencia de alcohol en su sangre. Pero ¿qué pasaba anteriormente? Como no se tenía una metodología objetiva que permitiera determinar si realmente esa persona tenía una presencia de alcohol en el organismo, entonces muchos de los procesos se caían porque simplemente digamos, la persona que incurría en esta falta manifestaba que tenía problemas de animosidades con la persona que había referenciado que él tenía presencia de alcohol, que la persona de recursos humanos no lo quería, entre comillas. Entonces, pues, ese tipo de, digamos, de excusas se vienen planteando y se eliminan con el uso del alcoholímetro. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar palabras coloquiales, por muy mal que me caiga un empleado, yo no puedo hacer que la prueba le dé positivo si no tiene presencia de alcohol en su sangre. Entonces, pues ya eliminamos un poco esa subjetividad de la toma de la prueba o del concepto de la ebriedad y se la dejamos a un elemento o a una herramienta que es total y completamente objetiva y ese es el alcoholímetro. Las pruebas pasivas y las pruebas activas. Las pruebas pasivas, ¿qué son? Son pruebas que se realizan con un tipo de boquilla específico que le permite a la persona no tener contacto directo con la boquilla. Esas son las pruebas pasivas, son las que normalmente se hacen. ¿Listo? Entonces, permítame un segundo, quito esto acá. Entonces, esas son las pruebas pasivas. Son las pruebas que no vamos a tener que cambiar la boquilla, son las pruebas que se hacen a una distancia, digamos, prudente para evitar que la persona tenga contacto con, digamos, partículas o residuos biológicos de las personas que se han tomado pruebas anteriormente. Entonces se toma una distancia prudente y eso pues hace que sea una prueba, digámoslo así, un poco más higiénica, ¿sí? Las pruebas activas son pruebas que ya se realizan con una boquilla más tipo cilíndrica,
Aquí tengo una. Estas son las boquillas de las pruebas activas. Entonces, siempre que ustedes vean una boquilla con esta forma de cilindro, forma de pitillo, se van a dar cuenta que es una prueba activa. La principal característica en las pruebas pasivas no es necesario cambiar el filtro o la boquilla que tenemos, mientras que en las pruebas activas sí es necesario cambiarlo porque las pruebas activas sí ya van a tener un contacto directo con la boca del examinado, por ende va a tener residuos de saliva. Otro de los conceptos básicos importantes a tener en cuenta es el aire alveolar. Aquí es donde vamos a separar el tema de por qué, si la prueba, o sea, la muestra se toma en el aire expirado, por qué el resultado me da miligramos sobre 100 mililitros de sangre, que es lo que pide la norma en Colombia. Resulta que nosotros cuando ingerimos alcohol, el alcohol tiene que pasar por un proceso para que realmente se convierta en un riesgo que yo desarrolle actividades bajo esos efectos, ¿sí? Por ejemplo, si yo me tomo un sorbo de cerveza, obviamente no lo voy a alcanzar a digerir, no lo voy a alcanzar a traspasar a sangre y pues no va a afectar mis capacidades psicomotoras. ¿Qué pasa en los alveolos? Una vez ya se ha consumido una cantidad de alcohol suficiente como para que haya una afectación, ese alcohol se mezcla con la sangre, ¿sí? A través de nuestro sistema digestivo y demás, que ahorita se los explico más detalle. Entonces empieza esa sangre a dirigirse hacia los pulmones, porque pues nosotros irrigamos sangre a todas las partes del cuerpo. Al momento que llegan a los pulmones, se va a mezclar un gas que produce el alcohol, que es el ácido acético, se va a mezclar con las células que están de oxígeno que se están procesando en los alveolos pulmonares. Entonces, cuando la persona expira, va a haber una mezcla de el dióxido de carbono que está expirando, de oxígeno, de agua, y va a haber una mezcla de ácido acético. Entonces ahí es donde el equipo se va a alertar y va a decir, esta persona tiene presencia de alcohol en su sangre, porque ya está tomando la medida del gas que se ha mezclado con la sangre y se ha expirado a través de los alveolos pulmonares. ¿Listo? ¿Cómo es el circuito del alcohol? Aquí debemos, o sea, con esta charla que se busca, que ustedes también puedan tener las herramientas suficientes para todas las excusas que les van a sacar los trabajadores al momento de salir positivo, ¿sí? Entonces, una de las excusas más comunes es ¿qué es? Ay, pero es que yo solamente me tomé un refajito ahorita a la hora del almuerzo, pero es que yo solamente fue que estaba donde un cliente y estaban brindando por un negocio, entonces hicimos salud y me tomé un sorbito de cerveza o de vino, si me hago entender, o sea, una cantidad muy poca, esa es una de las primeras, digamos, de las primeras excusas que nos vamos a encontrar. Resulta que cuando nosotros consumimos alcohol, la gran mayoría se elimina o por la orina o por el sudor cuando no es una cantidad muy fuerte. Para que ya ese alcohol se pase a la sangre, tiene que ser una cantidad considerable. Y debemos también tener en cuenta que ese alcohol en el organismo se demora en procesarse. Entonces no es que la persona diga, no, es que yo al almuerzo me tomé un sorbito de cerveza y pues ahí fue cuando me salió positivo. No, porque es que no has tenido el tiempo suficiente para que, digamos que, entre comillas, ese sorbito de cerveza haya cumplido todo el ciclo. Entonces cuando nosotros nos tomamos el alcohol, resulta que el alcohol llega al estómago y ahí viene otra creencia, que cuando llega al estómago, ahí es donde se absorbe, entonces yo lo voy a vomitar y voy a quedar bien. No, porque el alcohol no se absorbe en el estómago. Una vez llega al estómago, pasa al intestino delgado y ahí es donde empieza su tránsito hacia el torrente sanguíneo. Entonces, por más que la persona vomite, no, o sea, yo creo que ustedes han de pronto vivido o han visto que una persona cuando está en estado de ebriedad vomita, se siente bien por unos minutos, pero luego vuelve a estar como si no hubiera pasado nada. ¿Sí? Como si todavía tuviera sus traguitos encima. Entonces, ¿qué pasa? Que ya el alcohol pasó al intestino delgado. Una vez el alcohol pasa al intestino delgado, empieza todo su circuito por el torrente sanguíneo, va a llegar a los pulmones, pues obviamente va a hacer su tránsito por todo el cuerpo. Entonces va a llegar al cerebro, va a llegar a la piel, va a llegar a las extremidades. Entonces ahí es cuando vemos que una persona tiene problemas para caminar, tiene problemas para moverse. Cuando el alcohol entra al cerebro lo adormece y la persona empieza a tener problemas para hablar, empieza a arrastrar un poco las palabras. Entonces debemos tener en cuenta que los efectos del alcohol para que se empiecen a notar,
tienen que haber pasado por un proceso. Entonces, no es cierto que yo me acabé de tomar un traguito y eso es lo que me está saliendo positivo, porque se tiene que cumplir con un proceso. ¿Listo? ¿Por qué es importante que realicemos estas pruebas? Porque pues obviamente una persona que va a conducir no puede conducir, una persona que está hablando con un cliente de pronto no va a tener, digamos, la capacidad de responderle las dudas que tiene el cliente. Una persona que está realizando un registro contable probablemente al momento de digitar se puede equivocar. Entonces, esas afectaciones van a llegar a cualquier persona en cualquier grado de la empresa. ¿Listo? Otro tema que es muy importante que tengamos en cuenta es qué es alcoholemia positiva, qué es alcoholemia negativa y qué es un grado de alcoholemia. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros tomamos este tipo de pruebas de manera administrativa, ¿sí? Vamos a entender que no debemos utilizar el tema grados de alcoholemia. ¿Por qué? Porque los grados de alcoholemia son digámoslo así, son un elemento o son procedimientos que se realizan únicamente a nivel, digámoslo así, legal o penal. Me explico. ¿Quiénes realizan pruebas de alcoholemia? La realiza eh, medicina legal, la realiza policía de tránsito, porque son entidades que van a tener una carga probatoria dentro de un proceso para una sanción penal o punitiva hacia una persona. Es decir, cometió un delito bajo efectos del alcohol o condujo con efectos del alcohol. Para probar eso, cuando ya entra a carácter probatorio dentro de un proceso legal, se requieren ciertos tipos de elementos. Dentro de ellos se requiere un equipo evidencial, que son equipos muy diferentes a los que utilizamos nosotros, que pues son equipos de 50 a 60 millones de pesos que no vale la pena ponerlos al servicio solamente de un proceso administrativo. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado porque nosotros, uno, no estamos obligados a medir grados de alcoholemia y dos, no tenemos, digamos, como la preparación, porque para poder tomar los grados de alcoholemia se necesita hacer un diplomado en una entidad educativa que esté avalada por medicina legal y son procesos muy diferentes. ¿Quiénes hacen eso? Los hacen las IPS que trabajan con medicina legal, a donde llevan a las personas a que les hagan las pruebas y demás. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta que nosotros como empresa, cuando hacemos un trabajo de estos a nivel administrativo, no debemos tener en cuenta o no tenemos por qué calcular grados de alcoholemia. Es importante que esto lo retiremos de nuestros procedimientos. ¿Por qué? Y aquí viene la razón. Estos son los grados de alcoholemia. Empiezan desde el grado 0 al grado 1, grado 2 y grado 3. ¿Sí? Ya de grado 3 en adelante, pues ya la persona está casi que inconsciente por la ebriedad. Pero, ¿qué pasa con estos grados de alcoholemia? Yo no puedo simplemente tomarle una prueba a un trabajador, me salió con 19 miligramos. Entonces, no, todavía no está en grado 0. Entonces no hay sanción. Recordemos que 19 grados ya es una cantidad, perdón, 19, ahí está el tema de los grados, ven cómo los tenemos en la cabeza. El 19 miligramos en sangre ya es una cantidad considerable de alcohol. Entonces, si nosotros decimos tiene 19 miligramos y nosotros mismos estamos diciendo nuestra tolerancia es 0, el trabajador se nos va a ir por ese lado. Mire, pero yo estoy en grado 0. Es más, está borracho con 35 miligramos de alcohol en su sangre, pero él dice estoy en grado 0. Si nosotros ponemos eso en el procedimiento, a eso es a lo que nos estamos sometiendo con el trabajador. Y ahora viene una parte todavía más grave. Nos estamos sometiendo con el auditor a que cuando llegue a hacernos la revisión, nos diga, usted calcula grados de alcoholemia, venga, muéstreme el curso que la persona que toma las pruebas hizo en una entidad avalada por medicina legal. Es un diplomado que dura más o menos un semestre, que está alrededor de los 8, 9 millones de pesos. Entonces muéstreme dónde está ese curso que hizo esa persona, la persona que está tomando las pruebas. Y si la persona que está tomando las pruebas tiene formación médica, porque también la necesita, porque eso es lo que dice la norma con las pruebas evidenciales, que son las que toma tránsito y las que toma medicina legal. Entonces, por favor, si tenemos el término grado de alcoholemia o tenemos un cuadrito similar a esto dentro del procedimiento, lo vamos a eliminar, porque esto no nos aplica a nosotros como entidades que realizan las pruebas de manera preventiva.
¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta. ¿Por qué es importante que nosotros como que saquemos este tema de nuestra mente? Porque nosotros tenemos muy arraigado el concepto de grados de alcoholemia. Lo escuchamos en los noticieros, estaba en alto grado de alicoramiento, se lo escuchamos, digamos, a los agentes de tránsito, se lo escuchamos a muchas empresas que manejan el tema de transportes, a muchas IPS. Entonces decimos, bueno, para que se oiga un poquito más elegante, entonces pongámosle los grados de alcoholemia. ¿Sí? Entonces ahí es donde nosotros nos estamos poniendo la soga al cuello, porque al manejar los términos, únicamente con manejar el término grado de alcoholemia, ya nos estamos comprometiendo con una cantidad de requisitos que pide la norma para calcular los grados de alcoholemia, porque ya nos estamos metiendo con la norma de tránsito, que es la que dice cuáles son los grados de alcoholemia. Entonces, dentro de las organizaciones, ¿qué debemos grabarnos en el inconsciente? Alcoholemia positiva o alcoholemia negativa. Alcoholemia positiva, cualquier resultado diferente a cero. Alcoholemia negativa, únicamente resultado cero. ¿Listo? Y ahí ya parte también, dentro de nuestro procedimiento, debemos implicar cuál es el nivel de tolerancia de nuestra compañía. ¿Sí? Por lo regular en Colombia el nivel de tolerancia a alcohol en sangre es de cero. ¿Sí? Mi empresa o mis trabajadores deben marcar cero al momento de realizarles una prueba. 0 miligramos de alcohol sobre 100 mililitros de sangre. Entonces recordémoslo, no nada que tenga que ver con grado de alcoholemia, únicamente alcoholemia positiva y alcoholemia negativa. ¿Listo? Puede haber algunas organizaciones que por su actividad tengan un nivel de tolerancia, digamos, de 1, de 2, no sé, de 10 miligramos, de pronto porque se dedican, perdón, a la realización de eventos o cosas así, pero no es muy común. Por lo regular, en Colombia la tolerancia al alcohol dentro de la compañía es cero. ¿Dónde está estipulado eso? En el reglamento interno de trabajo, en nuestros contratos laborales, porque recordemos que en el contrato laboral dice, estas son las obligaciones del trabajador, en unas está implícito, dice, se le prohíbe al trabajador llegar en estado de alicoramiento o bajo efectos del alcohol a su sitio de trabajo, y en otras simplemente hay una parte que dice, y todas las demás que apliquen por el Código Sustantivo de Trabajo. Y en el Código Sustantivo de Trabajo está inmerso el tema de no presentarse al trabajo bajo efectos del alcohol. Muchas personas o muchos encargados de HCD me dicen, ven Liliana, pero entonces si mi marco legal, porque la más fácil siempre que vamos a buscar grados de alcoholemia, siempre que vamos a buscar pruebas de alcoholemia, es meternos a Google y poner cuál es el marco legal de la toma de pruebas de alcoholemia en Colombia. Enter. ¿Qué nos va a salir de primeras? La norma de tránsito. Y entonces, pues la fácil es marco legal, norma de tránsito, resolución tal, 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 tal. Y ahí es donde nosotros empezamos a obligarnos a nosotros mismos como compañía a cumplir con una serie de requisitos que no necesitamos. ¿Listo? Entonces, ahí viene la pregunta. Entonces, si ese no es mi marco legal, ¿cuál es mi marco legal como compañía? Recordemos que nosotros estas pruebas las hacemos de carácter preventivo para mejorar o para evitar ciertos riesgos o accidentalidad dentro de nuestras instalaciones y dentro de nuestro proceso de digamos, de ejecución de nuestra labor diaria. Entonces, nuestro marco legal va a ir fundamentado principalmente en el Código Sustantivo del Trabajo, donde están las obligaciones del trabajador y las obligaciones del empleador. ¿Listo? ¿Cuál es la obligación principal del trabajador? Hacer su labor, no presentarse al trabajo con efectos del alcohol. Y ojo, efectos del alcohol incluye guayabo, incluye borrachera, incluye estar prendido, como lo llamamos coloquialmente. Es decir, cualquier nivel de alcohol en sangre ya estamos incumpliendo o nos estamos yendo en contra de la norma que está estipulada en el Código Sustantivo del Trabajo. ¿Listo? Entonces el trabajador dice, listo, usted me lo prohíbe, pero usted ¿dónde está autorizado a realizarme las pruebas a mí como empresa? Entonces ahí viene la otra parte. Dentro del mismo código está la obligación del empleador de darle a sus trabajadores un entorno de trabajo seguro. Y pues lo habilita, el código sustantivo habilita a las empresas para que tomen las medidas necesarias para que esa labor se realice de manera segura.
Entonces aquí les voy a mostrar algunos ejemplos de lo que podemos poner en nuestro marco legal dentro de nuestro procedimiento. Entonces está el artículo 60 del Código Sustantivo del Trabajo, está la ley de la ley novena de 1979, en donde se le obliga a los empleadores a adoptar medidas efectivas para proteger y promover la salud de los trabajadores. Entonces aquí ya entra la política de consumo de alcohol y tabaco, la política de seguridad vial, donde tenemos nosotros estipulado la toma de las pruebas. También existen resoluciones que se mueven bajo el tema laboral, ¿sí? Entonces, no debemos meternos en el marco legal no debemos meternos por cómo se toman las pruebas de alcoholemia para procesos, digamos ya penales, porque es que nosotros no somos ni jueces, no somos jurados, no somos fiscales, nosotros no debemos ni tenemos por qué tomar ese tipo de pruebas evidenciales. Nosotros estamos tomando unas pruebas que nos permiten brindar a los trabajadores un entorno seguro, ¿sí? Aquí debemos, digamos, también quitarnos un poco de la cabeza y también hacerle entender al trabajador que estas pruebas son eso, son pruebas netamente preventivas. Yo siempre les he dicho, para nadie es negocio, para ninguna empresa es negocio contratar un trabajador, que por los que hemos trabajado en eso sabemos que no es barato contratar un trabajador, porque para el inicio del contrato hay que hacer unos exámenes y son cosas que cuestan. Entonces, para ninguna empresa es negocio hacerle todo ese proceso de ingreso a un trabajador para luego comprar un equipo que también le cuesta un dinero para mirar cómo saca ese trabajador. O sea, a veces los trabajadores tienen la cabeza un poquito enredada, o sea, el empleador no está detrás suyo para sacarlo. El empleador lo que quiere es buscar una forma de evitar que usted con acciones imprudentes provoque un accidente en su lugar de trabajo. Y entonces viene otro tema. Ah, no, entonces es que ahí les estoy mostrando para que si quieren ir anotando cuáles son las sentencias y los artículos, lo puedan ir anotando, ¿listo? Entonces, el trabajador debe, digamos, sacarse ese chip de la cabeza de que estas pruebas son simplemente procedimentales y son solamente un proceso, y eso prueba de alcoholemia a mí para qué, que se la hagan al mensajero, que es el que tiene moto. No, mi querido amigo, todos necesitamos nuestra concentración, todos necesitamos nuestra capacidad para desarrollar las labores. Por un ejemplo, yo no soy conductor, no tengo vehículo, yo no manejo y digo, entonces a mí, ¿para qué me las hacen? Pero resulta que yo soy comercial, entonces yo atiendo clientes. Entonces estoy con mis traguitos en la cabeza, un cliente llega sulfurado, me trata mal y yo en lugar de apaciguar los ánimos, como tengo mis traguitos encima y eso exacerba ciertas actitudes, pues también me paro, insulto al cliente y meto en un problema a la empresa. Puede pasar. ¿Mm? Entonces, si ustedes ven aquí, yo no tengo nada que ver con accidentes como tal laborales, pero sí le puedo causar una pérdida importante a la empresa. ¿Qué pasa si la persona de contabilidad llega súper enguayabado porque el día anterior tuvo una fiesta súper buena y todavía llega como con mareo, llega como con rebote, se pone a trabajar, pero le duele la cabeza y cuando está digitando los números realiza mal un pago? Y resulta que ese pago es el mío y a mí no me llegó nómina este mes. Entonces, cuando empezamos a entender que todas las personas necesitan su concentración, necesitan todas sus capacidades psicomotoras y cognitivas para el desarrollo de su labor, es que empezamos también a entender que estas pruebas no son para molestar a nadie, no son para empapelar a nadie, no son para mirar cómo me sacan, sino realmente son pruebas que van a evitar que ocurran incidentes que pueden llegar a ser muy inconvenientes tanto para la empresa como para los trabajadores. Es más, para el mismo trabajador. Si yo me presento en estado de ebriedad y me caigo por las escaleras y a mí me incapacitan durante 6 meses, ¿hay quien pierde? Pues pierdo yo. Porque sí, muchos dirán, no, pero usted está en la casa incapacitado, igual se la tienen que pagar. Sí, pero es que no me la pagan completa. Ahí ya me van a quitar todos los beneficios que tenía, no me van a pagar el 100% del salario, porque a una persona incapacitada no se le paga el 100% del salario. Entonces vamos a empezar a tener ya inconvenientes nosotros mismos por no permitir que se nos controle de cierta manera. ¿Listo? Entonces, es algo que debemos tener muy en cuenta
Nosotros realizamos pruebas a nivel preventivo, no realizamos pruebas a nivel probatorio en procesos legales, ¿sí? Es un proceso interno donde se puede llegar a una terminación de un contrato, donde se puede llegar a una sanción, pero nosotros estamos facultados tanto por el Código Laboral como por el contrato de trabajo, como por el reglamento interno de trabajo, como por nuestras políticas y los diferentes decretos y sentencias que ya existen que digamos, expedido a raíz de muchos sucesos que han ocurrido al interior de las empresas. ¿Listo? Bueno, otra recomendación o unas recomendaciones particulares es lo que les venía comentando hace un momento. Nosotros debemos decirle al trabajador o darle la oportunidad al trabajador de entender que estos son pruebas serias, que no son simplemente parte del paisaje, que no vemos llegar a la de salud ocupacional y, ay, qué pereza, ya llegó esta señora a hacernos pruebas, qué jartera. Ven, ellos te están descuidando, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos que el trabajador le dé la importancia a las pruebas que las pruebas tienen, debemos empezar por nosotros mismos. ¿Sí? No debemos decirle, ay, venga que eso es rapidito, venga que eso, no, o sea, es una prueba prácticamente médica en la que yo te estoy diciendo si puedes o no puedes continuar con tu trabajo. Discúlpame si te molesta, pero te estoy cuidando a ti, estoy cuidando a tus compañeros, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para que el trabajador le dé la seriedad? Que realmente respete las pruebas. Entonces, debemos verificar que los trabajadores estén en condiciones, no debemos dejarnos manipular por el trabajador de, ay, venga, pero hágamela rápido que yo estoy de afán, ay, pero yo me la hago ahorita porque es que voy corriendo. No, mi querido amigo, si usted sabe que usted se debe realizar estas pruebas, debe tener unas condiciones particulares para podérselas realizar. Usted no me puede llegar aquí de afán, con la boca llena, con un tinto en la mano, mascando chicle, comiendo dulce, a hacerse una prueba de alcoholemia. Entonces, yo siempre les he dicho, es como cuando a mí el médico me dice, usted se tiene que sacar sangre en ayunas. Yo llego al laboratorio después de haberme comido un caldo con unos huevos y un chocolate. ¿Sí? No me van a tomar la prueba porque el médico me lo advirtió, usted tiene que ir en ayunas. Entonces, aquí también debemos tener unas características particulares para tomarnos la prueba y eso también nos da pie para que el trabajador entienda cuál es la seriedad del procedimiento. Entonces, lo primero, ¿tiene algo en la boca? Si usted tiene algo en la boca, se lo tiene que retirar. No es si quiere, no es si quiere botar el chicle, no es que, ay, pero es que el dulce me lo acabo de comprar. Entonces, si usted sabía que venía una prueba, usted no tiene por qué tener ningún elemento en la boca. ¿Sí? ¿Qué nos pueden decir? Bueno, los brackets, los piercing. El piercing, lo ideal sería que se lo quitara, pero yo sé por experiencia que eso les van a poner todo el problema del mundo. Pero entonces también identificarles que todos esos elementos metálicos como prótesis, con implantes, con el piercing y demás cosas que puedan tener dentro de la boca, digamos, dentro de un proceso médico, no le van a afectar la prueba. ¿Sí? No es que a mí me salió positivo porque es que ayer me apretaron los brackets, entonces, porque ustedes se van a encontrar con 50.000 excusas. ¿Listo? Entonces, si tiene un chicle, si tiene un dulce, retíreselo. ¿Mm? No es opcional, se lo debe retirar. ¿Listo? También se le debe preguntar antes de realizarle la prueba si ha realizado alguna actividad que pueda, que la persona considere que puede afectarle los resultados. ¿Por qué? Porque también se van a encontrar con otra excusa. No les dice nada antes de la prueba, pero después de las pruebas se le ocurre de todo. Ah, eso debió ser el jugo que me tomé. Ah, eso debió ser que yo hice enjuague bucal. Ah, eso debió ser. Entonces se van a encantar con una cantidad de excusas. Si nosotros de antemano le decimos, venga, usted ha fumado, usted ha eructado, usted ha utilizado splash bucal, usted se ha lavado los dientes, ha hecho algo que usted considere que le pueda afectar la prueba, si la persona nos dice sí, ah, listo, entonces esperemos 15 minutos porque en ese tiempo a usted se le va a evaporar cualquier residuo de cualquier elemento que pueda tener en la boca. Entonces ahí vamos a tener, digamos, como la potestad de decirle, espérese. Ahí se van a encontrar con el que está de afán, que es que por su culpa voy a llegar tarde. No, si tú sabías que te podían practicar una prueba de alcoholemia, ¿para qué lo haces antes de ingresar? ¿Sí? Si tenías muchas ganas de tomarte el tinto, pues ve a tomarte el tinto
ahorita después de que te hagas la prueba. Entonces, como que sean muy conscientes y si nosotros nos ponemos firmes y le damos la seriedad a la prueba, créanme que el trabajador también lo va a hacer. ¿Listo? Hay un tema que esta pregunta no se debe hacer al momento de la toma de la prueba. ¿Listo? Sino es una pregunta que debe manejar el área de salud, de seguridad y salud en el trabajo, el área de recursos humanos, deben manejar un rango de enfermedades, en algunos lo llaman en el programa de vigilancia epidemiológico, en otros lados, pues lo llaman de diferentes maneras, pero debemos vigilar cuáles trabajadores tienen unas condiciones particulares especiales en temas de salud. Previamente nosotros debemos saber cuáles de estos conductores tienen diabetes o tienen hipertensión. ¿Por qué? Porque este tipo de enfermedades se caracterizan porque, pues por lo regular son en sangre. Entonces hay ciertos alimentos, ciertos medicamentos que algunas personas con este tipo de enfermedades pueden metabolizar de manera diferente. ¿Y ahí qué pasa? Que esa persona, pues, puede presentar algunos resultados positivos, pero eso lo debemos saber con antelación y, pues, si es, digamos, demasiado habitual en la empresa, debemos incluirlo dentro del procedimiento. Si somos una empresa de 100 trabajadores y hay 2 diabéticos, pues ya sabemos cuáles son los 2 diabéticos y ya sabemos que ellos pueden presentar ciertas desviaciones en los resultados de las pruebas y eso ya lo debe manejar salud ocupacional, ¿sí? Pero esto también es para que lo tengan en cuenta. No sale un trabajador positivo y les dice, ay, es que yo soy diabético. Entonces también se nos vuelven una excusa, porque créanme que los trabajadores que suelen, digamos, romper un poco las reglas, conocen este tipo de temas. Entonces pueden decirles, ah, no, es que yo soy diabético, entonces como yo tomo esto, por eso es que me sale positivo. Entonces, también tenerlo en cuenta que nos pueden salir con esa excusa, porque entonces ahí es donde cuando el trabajador nos hace dudar a nosotros, nos hace dudar del equipo, nos hace dudar del procedimiento, ahí es donde nosotros perdemos autoridad frente al trabajador. Entonces, ¿sabes que tengo diabetes? Ah, ok. Entonces vamos a el Departamento de Recursos Humanos y le vas a entregar un diagnóstico, donde diga que tú tienes diabetes y consumes este tipo de medicamentos y donde se diga qué tipo de diabetes tienes, para que lo tengamos en cuenta en esta y en las futuras tomas. ¿Sí? Pero que no nos cojan desprevenidos. Entonces, ustedes ya saben, efectivamente la diabetes y la hipertensión arterial nos puede causar ciertas alteraciones, pero no es solamente porque el trabajador lo diga, tiene que tener un diagnóstico. ¿Listo? Entonces, si se nos presenta este caso, vamos a recurrir a recursos humanos para que la persona presente todas las evidencias del por qué es posible que la prueba le haya salido, digamos, con alguna desviación. Otra recomendación muy importante, nosotros como buenos colombianos somos supremamente creativos. Entonces se nos da por inventarnos lo que ya está inventado, como decían los papás. ¿Listo? Los equipos están diseñados para funcionar de cierta manera. Nosotros no tenemos ni por qué ponerle pitillos, ni por qué pegarle la boquilla con Super Wonder o con silicona, porque lo he visto, inclusive he visto que pegan algunas boquillas con cinta. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Estamos quitándole la capacidad al equipo de generar pruebas confiables y adicionalmente estamos arriesgando nuestra salud. Y a veces por hacer más hacemos menos. Una práctica muy común, y yo creo que varios de ustedes la han conocido si han hecho estas pruebas, es la de los pitillos, que afortunadamente salió la ley de los plásticos de un solo uso, particularmente para los alcoholímetros, porque con los pitillos se están dañando los equipos. ¿Sí? Los equipos portátiles están diseñados para que estén a una distancia determinada del trabajador cuando vamos a hacer pruebas pasivas, por ejemplo, que permitan que el trabajador esté lejos de la contaminación biológica de la saliva de sus compañeros anteriores, ¿sí? Entonces, digamos, yo tengo el equipo con la copa de la prueba pasiva, le voy a hacer la prueba al trabajador, ¿sí? Y resulta que el trabajador me saca un pitillo y taque, lo pone contra la boquilla. El pitillo, cuando ustedes inflan un globo, fíjense que así nosotros no estamos escupiendo, el globo se llena de goticas de saliva. Lo mismo pasa con el pitillo, porque es que la saliva, el vapor de saliva sale a cierta temperatura que está, pues, para que se vaya hacia arriba. Por eso es que se empañan los vidrios de los buses y demás, porque sale a cierta temperatura. ¿Qué pasa cuando yo soplo directamente en el pitillo?
pues ese vapor de saliva se va a condensar en el pitillo y al momento de yo soplar voy a arrastrar toda la saliva hacia la boquilla. ¿Y qué va a pasar con el próximo compañero que se tome la prueba y haga exactamente lo mismo? Pues que van a estar todos pegando la boquilla contra la saliva de todos los anteriores. Entonces, imagínense el riesgo biológico que corren ahí. Entonces, hay muchos trabajadores, porque lo sé, lo he visto, cuando soplan dicen, uy, es que eso se le devuelve a uno todo el aire, qué cochinada, que estoy con la saliva del anterior. No, al contrario, ese diseño hace que lo único que se devuelva es el aire. La saliva no se le va a devolver. Hagan la prueba si quieren. Soplen con el pitillo un poquito lejos de la boquilla y se van a ver cómo el pitillo gotea saliva. Porque ese, o sea, y lo hacemos como de manera inconsciente. Si ustedes se fijan, no sé si ahí se alcanza a ver, las boquillas deben tener, digamos, una forma de respirar. Esta boquilla, aquí va el sensor en la mitad y esta parte es abierta. ¿Cuál es la finalidad de esto? Que no se condense tanta saliva y no me llegue saliva al sensor. Entonces, si nosotros lo que hacemos es, porque lo he visto, a algunos le clavan el pitillo a la activa y soplan por el pitillo, que para reutilizar la activa, eso tampoco se debe hacer. Entonces, sigamos las recomendaciones ahorita que vamos a ver, digamos, la parte técnica, ustedes van a ver cuáles son los elementos que le corresponden a cada equipo. Por favor, no nos pongamos creativos, no le metamos más cosas, no lo peguemos, no le metamos pitillos. ¿Mm? En última instancia, sí, ya porque los trabajadores lo tienen súper arraigado. A los nuevos tratemos de que no utilicen el pitillo, pero tenemos un trabajador que, madre, lleva, no sé, 10 años en la empresa y él dice que es con pitillo y con pitillo porque tiene que ser con pitillo. Listo, amigo mío, hazlo con pitillo, pero no me pegues el pitillo a la boquilla. ¿Sí? Aléjate de la boquilla, porque si vas a causar problemas de amigdalitis, vamos a causar problemas de enfermedades infectocontagiosas a nivel respiratorio, que pues no son chéveres cuando se empiezan a regar por toda la empresa. ¿Listo? Otra recomendación, no limpiemos los equipos con productos químicos. Me ha pasado que me dicen, Liliana, mandamos a calibrar el equipo hace 8 días y resulta que el equipo me está dando todas las pruebas positivas. Venga, miremos a ver qué pasó. Resulta que a alguien le pareció muy creativo limpiarle la boquilla así puesta con alcohol. Entonces, pues le saturó el sensor y pues obviamente de ahí para adelante todas las pruebas le dieron positivo. Eso no tiene nada que ver con la calibración. La calibración me dice que el equipo en las condiciones en las que está en el laboratorio está midiendo de manera adecuada. Una vez el equipo sale del laboratorio, por eso es que las calibraciones no son procesos sujetos a garantía, porque el hecho de que el equipo haya medido de manera correcta en el laboratorio no implica que la persona que lo vaya a manipular después lo haga de la manera correcta, en el ambiente correcto, para que le dé exactamente el mismo resultado, ¿sí? No sé si me hago entender en ese paso. O sea, la calibración me dice que el equipo salió en perfectas condiciones de laboratorio, pero para que eso siga siendo así, yo también debo cumplir con unas recomendaciones para que el equipo no se me vaya a saturar. ¿Qué otra cosa hemos visto que pasa? Quedamos como súper programados cuando ocurrió lo del COVID con el alcohol. Entonces, vamos a hacer la prueba, entonces ponen el pote del alcohol al lado del alcoholímetro y llega el trabajador y se echa alcohol y, ¡fua! Y sopla, cuando todavía hay una cantidad de alcohol. Entonces, no nos debemos desinfectar con alcohol, ni yo como operario para manipular el equipo. Si quiero estar sano, pues me pongo unos guantes, pero no nos estemos aplicando constantemente alcohol en las manos cuando estamos realizando las pruebas porque vamos a saturar el sensor. Entonces debemos evitar que productos químicos se acerquen sobre todo al sensor del equipo, que es que el equipo se me ensució un poquito. Vamos a coger un paño húmedo que no esté chorreando, lo untamos con un poquito de jabón neutro, que puede ser jabón de ese azul rey o puro, esos que no tienen aroma, que no vayan a tener aroma, sin que esté, y lo vamos a frotar sobre el equipo, ¿sí? O, por favor, que no esté empapado, que no gotee, que esté apenas húmedo, y vamos a retirar los excesos. Obviamente, cada cierto tiempo hay que hacerle una limpieza profunda al equipo. ¿Cuándo se le hace? Cuando ustedes lo mandan a calibrar. ¿Sí? Una de las ventajas de hacer una calibración acreditada es que nos van a hacer una limpieza profunda del equipo antes de pasarlo al proceso de calibración. Entonces, para que tengamos en cuenta, no utilicemos productos químicos con los equipos.
Vamos a hacer unas conclusiones, digamos, básicas para los que de pronto se me dispersaron en algún momento. Recuerden que esta charla es evaluable, entonces se les va a hacer al final un cuestionario donde ustedes van a tener que llenar unas preguntas para que se les pueda generar el certificado. Entonces vamos a hacer un resumen para que lo tengamos bien presente. ¿Listo? Las pruebas de alcoholemia son a nivel organizacional preventivas. No son pruebas evidenciales, no son pruebas de un carácter penal, no son pruebas de un carácter punitivo, son pruebas administrativas de carácter preventivo para toma de decisiones a nivel administrativo. ¿Listo? Entonces, eh, estas pruebas son pruebas serias, no son pruebas por cumplir un requisito, son pruebas que realmente se hacen para prevenir o evitar la accidentalidad por causas de consumo de alcohol dentro de nuestra organización, ¿sí? Que se pueden traducir en pérdidas económicas, en pérdidas ambientales, en pérdidas reputacionales, en fin. Entonces, debemos darle la seriedad que tienen. Son pruebas de carácter preventivo, recordémoslo. El equipo denominado alcosensor alcoholímetro es una herramienta legalmente aceptada, ¿sí? Ustedes, digamos, el trabajador que les incumple se les va a ir, pero mire que en la norma de tránsito, o mire, o le dicen la 14 tal o la 18 tal, porque son varias normas, les van a decir, ahí dice que ustedes tienen que tener un equipo evidencial y ahí dice que el equipo tiene que tener un sensor infrarrojo. Entonces ahí es donde viene nuestra seguridad. Sí, querido amigo, eso es para tránsito y eso es para medicina legal. Nosotros aquí hacemos pruebas preventivas. Este es un equipo industrial que está autorizado para realizar pruebas a nivel preventivo. ¿Que quién les autoriza? El Código Sustantivo de Trabajo, el Reglamento de Trabajo, el contrato interno, las políticas, el contrato interno, el contrato laboral, las políticas. Todo esto es el conjunto de nuestro marco legal que nos autoriza para realizarle las pruebas. Entonces debemos conocer el proceso, conocer el procedimiento para poder argumentar en caso de que nos salga un trabajador un poquito exacerbado. ¿Listo? Esto es lo que les comentaba, nosotros como instituciones, tanto privadas como públicas, independientemente de si somos, de si somos privados, si somos públicos, el tipo de pruebas que estamos realizando es preventiva. De hecho, para que ustedes lo sepan, Tránsito a nivel interno realiza pruebas preventivas con equipos que no son evidenciales, porque ellos también tienen que hacerles las pruebas a sus agentes cuando salen a trabajar. Entonces, los equipos con los que ellos van a realizar las pruebas a los conductores o a las personas que están, digamos, en contravía de la ley en la calle, ese tipo de equipos que ellos tienen que llevar para realizar las pruebas sí son evidenciales, pero los que les realizan las pruebas al interior de la compañía no tienen por qué hacerlo. Entonces, cuando se nos presenta esa situación, pues nosotros obviamente ya sabemos cómo responder. Es importante tener en cuenta que, basado en todo lo que les he dicho anteriormente, estas pruebas son para realizar procesos a nivel administrativo, ¿sí? Para suspender un contrato, para suspender una persona, para pedirle que no realice una labor específica. Ya depende de cómo lo manejemos internamente. Pero, ¿qué pasa si la persona, vámonos lejos, es el conductor, el mensajero de la empresa y resulta que salió, atropelló a una persona? Eso ya es un tema legal, eso ya es un tema que se nos va a ir más allá, ¿sí? Yo no puedo decir solamente con mi prueba administrativa ir a decir, ay, no, mire, esto es la prueba fehaciente de que él sí tenía alcohol en las... O sea, eso no lo puedo hacer, ¿sí? Ya cuando es un tema legal, cuando es un tema punitivo, cuando es un tema donde nos estamos arriesgando a cárcel, donde nos estamos arriesgando a multas, ahí ya entran otros elementos, ¿sí? Entonces, pues obviamente eso, el tener esta capacitación o el tener nuestro equipo administrativo, perdón, industrial para hacer nuestras pruebas administrativas, no nos va a eximir de tener que buscar una ayuda legal en dado caso de que ya no sea un tema netamente preventivo, sino ya se nos vaya a mayor escala. ¿Listo? Entonces debemos también tener en cuenta eso. Pues hasta aquí es todo lo que tiene que ver, digamos, con la parte, digámoslo así, teórica de lo que son las pruebas en aire expirado. Ahora vamos a pasar a una parte práctica
donde pues lo ideal es que ustedes tengan sus equipos a la mano y que podamos mm, ir verificando lo que nos dicen en el material que les vamos a pasar a continuación respecto a lo que tiene que ver con ya con el manejo como tal del equipo. ¿Listo? Espero que les haya gustado la información. Por favor, 3 puntos clave a tener en cuenta al momento de registrarse. Primero, nombres y apellidos completos y en mayúscula. No me vayan a poner que la primera letra en mayúscula y el resto en minúscula o todas en minúscula, porque si les soy sincera, el certificado se ve horrible cuando ustedes lo hacen así, porque todo el certificado está en mayúscula. ¿Listo? Yo no les puedo cambiar el certificado. Que mira, que es que se me fue sin el espacio entre los dos nombres, por favor, cámbiamelo. No lo puedo cambiar porque el software no nos lo permite. O sea, tal cual ustedes se registren, si se comieron una letra, si lo metieron todo en minúscula o algo pasa, tal cual les va a salir el certificado para que lo tengan en cuenta. El nombre de la empresa. Si no están seguros cómo registrar el nombre de la empresa, porque es que resulta que mi empresa tiene una sigla, digamos en el caso de nosotros somos Proyectos y Soluciones Industriales SAS. ¿Qué pasa si mis compañeros toman esta charla y unos ponen Proyectos y Soluciones SAS, otros ponen Prosoin, otros ponen Proyectos y Soluciones, otros ponen, o sea, todos ponen el nombre diferente? Pues no les va a salir el certificado. O por lo menos no les va a llegar, porque el sistema va a quedar loco y va a decir, bueno, pero ¿cuál es la empresa a la que se le debe enviar? Entonces, para que tengamos mucho cuidado cómo nos registramos y cómo registramos el nombre de la empresa. ¿Listo? Entonces recordemos 3 punticos, nombres en mayúscula, no cometer errores al momento del registro, verificar muy bien que el nombre de la empresa, la cédula, esté bien escrito. ¿Mm? Y por último, darle enviar al formulario. Si ustedes no le dan enviar al formulario, no va a quedar guardado en la base de datos. Y también me ha pasado que me mandan el pantallazo y me dicen, pero mira que yo sí estaba conectado, sí estabas conectado, pero el sistema no me admite esa prueba. Si tú no te registras y le das enviar, no va a quedar el registro en el sistema. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta, eh, espero que les haya gustado la información. Recuerden, mi nombre es Liliana Serna de Prosoin y que tengan un excelente resto de día. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.